buenos días. Bienvenidos al podcast Viaje al Mundo Renal. El capítulo de hoy vamos a ver la prevención como eje fundamental contra la enfermedad renal crónica. Nos acompaña el enfermero especialista en nefrología, Fabián Martínez Ramírez. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Gracias por aceptarla. Brevemente, ¿nos podrías hablar de tu trayectoria laboral y profesional, por favor? Claro que sí. Mi nombre es Fabián Martínez. Soy enfermero especialista en nefrología por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México. Dentro de mi trayectoria, pues tengo 12 años de experiencia con pacientes renales. De esto, pues la mitad en clínicas privadas y la otra mitad en el ámbito público. Actualmente me encuentro laborando dentro del ISSSTE como encargado del área de hemodiálisis. Muchas gracias. Gran trayectoria profesional. Empezando con una pequeña introducción a nuestros oyentes, ¿nos podrías explicar brevemente qué es la enfermedad renal crónica? Claro que sí. Bueno, como tal, la enfermedad renal crónica es el deterioro progresivo e irreversible de la función del riñón. ¿A qué nos referimos con esto? A que los riñones van a perder de forma gradual sus funciones, tanto de eliminar toxinas, regular los líquidos y el equilibrio metabólico del organismo. El problema con esta enfermedad es que muchas veces llega a ser silenciosa, no presenta síntomas en un inicio, y ya cuando nos presenta un cuadro con síntomas es cuando los pacientes acuden al área de atención médica. Actualmente, pues en México es un problema de gran magnitud. Dentro de estas principales, como una complicación de las principales enfermedades que se presentan en México, como la diabetes mellitus y la hipertensión, derivados de los malos hábitos como el sedentarismo, la obesidad y sobre todo la mala alimentación que tenemos como mexicanos. Muy bien. Actualmente, pues bueno, contamos con tres tipos de tratamiento, ¿es correcto? Sí. Que es hemodiálisis, que es donde te encuentras, diálisis peritoneal y trasplante renal. Enfocado a estos tratamientos, ¿cuánto es la sobrecarga que tienes actualmente en tu servicio con los pacientes? ¿O cómo es el índice enfermero-paciente? ¿Es correcto? ¿Se sobrepasa o está por debajo de él? No, definitivamente esos indicadores actualmente entre enfermero-paciente, no solo en pacientes renales, yo creo que todo el sistema de salud están sobrepasados. Actualmente está normalizado que un enfermero dentro de una área de oncología atienda más de 3 pacientes. Esto estoy hablando que pueden ser desde 4 hasta 12 pacientes en una sola jornada laboral. Lo cual, pues si hacemos la división de la atención con las horas de trabajo, pues realmente los minutos son muy pocos los que podrías tú brindarle atención correcta a un paciente, ¿no? Puede ser hasta 30 minutos por jornada laboral, lo cual si tomamos en cuenta desde que ingresa el paciente, la valoración, el tratamiento, cuidados que damos dentro de estas terapias, el egreso, pues tú deberías de saber, ¿no? No nos da tiempo, es imposible y como tal la respuesta sería, están muy sobrepasados, o sea, más del 200%. Es un problema muy grande. Realmente hace falta el hecho de tener más personal y obviamente más, que inviertan más en salud en nuestro país para poder llegar a las metas ideales, ¿no? Y de poder dar una atención de calidad. Enfocados a la enfermedad renal, ¿en qué se basa el tratamiento o en qué se basa más bien la prevención de esta enfermedad? Pues más que enfocarnos a la prevención de esta enfermedad, más bien no enfocarnos directamente a la enfermedad, lo que tenemos que hacer es
tratar de generar prevención pero temprana, mucho antes de que se presenten enfermedades como la diabetes o la hipertensión. Todavía nos tenemos que ir más atrás en prevenir tanto hábitos alimenticios, de ejercicio. Esto pues no, muchas veces se le da como prioridad cuando las personas ya están enfermas, ¿no? A tratar de cómo conllevar toda esta enfermedad mediante los tratamientos que acabamos de mencionar. Pues muchas veces las personas más bien desconocen. Estoy seguro que si preguntamos a los pacientes que tenemos dentro de las unidades, muchos no lo conocían hasta que ya están en este problema de salud. Y realmente no es tan caro el prevenir. Saldría mucho más económico el poder prevenir esta enfermedad que lo que actualmente se gasta a nivel nacional en estos tratamientos, tanto diálisis o no diálisis. O sea, los costos no se comparan a lo mejor un examen general de orina, podrían ser, por decir un ejemplo, podrían ser más económicos y desde ahí podrían empezar a detectar problemas renales a llegar a esos tratamientos. Son muy costosos. Considerando las políticas públicas actuales del país, ¿crees que beneficia o que entorpece la prevención o la detección oportuna de la enfermedad renal? Yo diría que actualmente pues, es algo complejo hablar de cómo las políticas influyen dentro de este problema. Lo que sí te puedo decir es que muchas instituciones, como te voy mencionando, están enfocadas únicamente en atacar meramente enfermedades, no solo renal. Mucho del capital que se destina para la salud está enfocado únicamente para las enfermedades cuando ya están los pacientes bastante graves o tienen complicaciones. Yo creo que como tal, si nos vamos si entorpecen, yo creo que sí entorpecen un poco porque no están enfocadas a la prevención. Nunca se previene esa parte de generar campañas constantes. Muchas veces salen por ahí un día nacional de la diabetes mellitus, un día nacional del riñón, y ese día todo el mundo habla de eso, pero después todo lo que resta del año se olvida, ¿no? Entonces, que las campañas sean todo el tiempo, eso yo creo que ayudaría a que se pueda prevenir la enfermedad y enfocar las políticas más a eso, a que las campañas sean constantes, que nunca paren. Informar a la gente, que también es una parte importante. Actualmente hay campañas de no azúcar, no sales, sellos, pero pues, ok, le dices a la gente que no los consuma, que son malos, pero ¿qué pasa si lo sigo haciendo, no? Yo creo que eso es la parte que muchas veces se omite y a lo mejor te dicen, no, pues vas a ser gordo, vas a tener diabetes, vas a ser hipertenso, pero realmente es que, o sea, si tú le preguntas a alguien en la calle, ¿tú sabes qué es? Pues te dicen, no, pues sí que tengo alta mi azúcar, ¿no? Que mi presión se sube, pero pues, hay falta de información. Todo se resume a que hay una total falta de información. Y yo creo que las actuales políticas sí nos hacen un poco eso. Yo creo que deben estar más enfocadas en informar a la gente, a lo mejor con palabras que ellos pudieran entender estos problemas, porque al final es una realidad que nosotros estamos viviendo actualmente. Correcto. Parte de esta desinformación que se llega a tener, pues bueno, sabemos que el hecho de que las personas se automediquen,
que tengan, que no cuidan justamente sus comorbilidades, como la diabetes, la hipertensión, o por ejemplo, se oye mucho, ¿no? De que las personas dicen que están malas de riñón y se toman los tés de palo azul, los tés de cola de caballo. ¿Cuáles serían tus, ¿Cuáles serían tus comentarios o qué tú podrías decirle a esas personas para que dejen de tomar esas acciones que al fin y al cabo, en vez de ayudar a la función renal, las perjudica? Pues creo que es una parte muy difícil de abordar en las personas primero, porque es parte de las tradiciones muchas veces. La gente, sacarlas de sus creencias es muy difícil, ¿no? A pesar de que tengas eh, fundamentos o que les puedas compartir información de, no sé, libros, internet, videos, artículos, todo eso, ¿no? Aunque tú lo puedas compartir, es muy difícil sacarlos de esa parte tradicional un poco, ¿no? O de creencias o de el vecino médico. Al final eso termina siendo la parte complicada que nosotros como sector salud tenemos, ¿no? Pero al final no considero que sea imposible que puedas cambiar el pensamiento de una persona. A lo mejor, si las estrategias actuales de informar, crear comercial, eso no te está funcionando, lo que yo sí recomendaría tal vez es informar con base en la realidad, digamos, presentarles a lo mejor personas que actualmente se encuentran en tratamientos de sustitución y que ellos cuenten su experiencia, qué ha cambiado en su vida, qué desearían hacer ahora que ya no pueden a partir de que se enfermaron. Yo creo que suena feo, pero a lo mejor a partir de el miedo a cambiar esos hábitos, ¿no? Entonces desde ahí puede ser un punto de partida para que la gente no se malinforme, que no crea que esos remedios son, ni que los tratamientos de sustitución son malos, y que en cambio ese tipo de actuar de ellos, pues sí puede ser contraproducente, ¿no? Para su salud. El tomar test que a lo mejor le recomendó su vecina, el carnes de zorrillo, de víbora, cosas así que para regenerar el riñón, que al final pues eso no funciona, ¿no? Y que al final la gente lo sigue haciendo por creencia, ¿no? Y al final lo único que va a provocar es que terminen en servicios de urgencia. Entonces no creo que sea algo difícil y como recomendación yo creo que sí se debería de partir de enfrentar eso para arreglar, de no ocultar los datos, ¿no? Hay tantas personas en las comunicaciones, ¿verdad? Que muchas veces para no crear un cierto caos se oculta ese dato, pero pues al final termina siendo contraproducente Para ellos mismos. para ellos mismos. Bueno, sabemos que actualmente un aproximado del Producto Interno Bruto destinado para la salud es de 4%, cuando la OCDE y la OMS ha recomendado que sean aproximadamente del 6%, ¿no? Un poquito más. Entonces, ¿tú crees, basado en esa inversión que se tiene actualmente en el país hacia la salud y cómo está la pirámide poblacional actualmente y que va ahora sí a invertirse, crees que el país como tal está preparado para todo lo que se viene, tanto la enfermedad renal como todas las demás comorbilidades? Al fin y al cabo sabemos que en un futuro la población va a ser en su mayoría mayor. Como actualmente están las cosas, se espera que estén con diabetes, hipertensión y enfermedad renal crónica. ¿Crees que tenemos un sistema de salud suficiente como para poder sobrellevar todo eso que se nos viene? Eh, no, claramente la respuesta de primera sería no, por lo que hemos venido mencionando de que no existen
como tal una prevención de este tipo de enfermedades. Al final estos tratamientos terminan siendo bastante costosos, muy costosos. Sumado a esto, pues no hay tanta personal especializado en estas áreas. No se cuenta sobre todo con infraestructura y lo que hemos visto, o lo que he visto a lo largo de mi experiencia, es que los servicios de neurología están sumamente saturados. Hay listas de espera y no solo para entrar a una terapia de sustitución, sino podemos, bueno, dentro de estas también hablamos pues, del trasplante, hay listas de espera gigantes, la gente no tiene la cultura de la donación, no tiene la cultura del cuidado, no tiene eh, eh, la información necesaria para esto. Entonces es claro que no estamos ni ahora preparados, ni creo que haya un cambio para el futuro. Entonces sí, creo que es como tal, si hay buen pronóstico, pues claramente diría que no lo hay. Hay que trabajar todavía mucho en esa parte, pero como tal México pues no está preparado porque no hay un buen proyecto para eso. Y basados en estos, ¿tú crees que actualmente la prevención de la enfermedad renal crónica es un gasto o es una inversión? Debería ser una inversión. Siento que debería ser una inversión, ya que si tú previenes como tal que tu población no enferme, hablando de problemas renales, pues obviamente vas a tener dentro de tu población, pues por razones, gente más sana que a lo mejor va a poder ser más productiva, y esto va a generar un ciclo que gente más productiva pues, va a generar mayores ingresos para el país, mayores ganancias. Todo eso a lo mejor se podría invertir en cosas que van a funcionar para como la educación, o ya no invertir tanto en seguir creando hospitales o clínicas, ya podría ser redituable para otro tipo de mercados. Eh, Al final termina siendo pues un gasto porque se sale fuera del presupuesto. Al haber tantos enfermos, pues están muchísima más gente que a lo mejor está asegurada dentro de los programas, tanto IMSS, ISSSTE, cualquiera de los que me quieran mencionar. Eso pues como país te implica más gasto, porque esa gente a lo mejor está recibiendo, como te menciono, al final la hemodiálisis como es peritoneal terminan siendo terapias de muy alto costo, los cuales el país tiene que, en el sector público, tiene que solventar, ¿no? Estoy hablando que hay unidades de 50 máquinas o más, poblaciones de pacientes que se tienen que atender de más de 500. Entonces, si multiplicamos, estas personas tienen que venir 3 veces a la semana, toda su vida. O sea, no hay, el problema de la enfermedad es que una vez que entran a la terapia de sustitución, pues mientras no haya un trasplante, y aún así, después del trasplante, pues todavía sigue siendo costoso para el sector salud, ¿no? Entonces, si yo lo pudiera prevenir y que esas personas no llegaran a esos estadios, pues obviamente me va a salir más redituable. Tendría que ser una opción, pero no tiene que ser. Mira, termina siendo un gasto y muy grande. Sí, termina siendo un gasto que al final se tiene que compensar con la gente, con los impuestos de la gente que digamos está sana, que al final no tendría que ser así. Correcto. Basados en, bueno, ya agotamos un poco este tema, la cultura, justamente como que las costumbres mexicanas, creo que están muy enfocadas a la cuestión de fiestas grandes, de algo me de morir. Esto repercute de gran forma justamente en la salud de los pacientes. Considerando todo esto, ¿cómo crees o
¿Cuál sería la manera en que tú propondrías poder cambiar esta mentalidad que se tiene actualmente? Pues ahora mismo eh, yo no me saldré del discurso de la prevención, ¿no? Campañas constantes de información, eh, no solo prohibir las cosas, al final tienes que informar de manera adecuada los problemas que pueden causar, ¿no? Yo vuelvo a repetir, como se habla ahora de no consumo de sales, no consumo de azúcar, no consumo de productos procesados. Ok, no los consumo, pero yo, o sea, si los consumo, ¿qué me pasa, no? Es bien fácil poder decir no, 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 no a todo, pero no hay un después de no, ni siquiera de beneficios. O sea, a lo mejor, eh, como la campaña que se hacía hace un tiempo de los cigarros, ¿no? Que presentaban personas con EPOC, con cáncer, en las cajetillas de cigarro te presentaban ya imágenes así claras de personas con cáncer de boca, de lengua, ¿no? Que al final terminaban siendo impactantes dentro de la campaña de no fumar, ¿no? Eh, Al final yo creo que eso sí tenía como un impacto positivo en que la gente pues no quisiera eso para ellos, ¿no? Lo que muchas veces no se hace con la enfermedad renal, ¿no? Y eso ya como punto casi final de todo lo que conlleva antes de llegar a ese punto, ¿no? La obesidad, la hipertensión, diabetes, de lo que estamos hablando, al final termina siendo prevención. Prevención, yo creo que si se enfocara más recursos a la parte de prevenir, de fomentar el cómo la gente se va a cuidar, de enseñarles cómo se deben de cuidar, no solo prohibirles, yo creo que se ayudaría bastante a esta parte. Y bueno, en caso de que tengan prevención, suponiendo, ahí llega un paciente, tenemos que la enfermedad renal se clasifica en estadios, ¿no? En el estadio 5, que es ya cuando su riñón ya no funciona, pues ya necesita la terapia dialítica. Pero ¿qué pasa cuando le detectan a tiempo, no sé, en un estadio 2, un estadio 3, esta enfermedad? ¿Cuánto tiempo tarda una persona de pasar en estadio a estadio hasta llegar a una técnica dialítica, si es que llevará esta cuestión de la prevención? Bueno, aquí dependerá de varios factores. Sobre todo tendremos que meternos un poco más en qué estadio está la persona, por qué razón se le ha diagnosticado la enfermedad renal, eh, y qué tan a tiempo hicimos esa detección. Yo creo que de ahí se debería de partir para poder dar un tiempo. Como tal, un tiempo determinado, pues no se tendría si no tenemos, si no conocemos estos factores que acabo de mencionar. Eh, Sin embargo, es un hecho que si nosotros detectamos la enfermedad en cualquiera de los estadios previos al clínico, eh, tendremos el tiempo suficiente para brindarle eh, un buen cuidado a esa persona y alargar que pueda terminar una terapia de sustitución renal para implicar un costo. Entonces, aquí no te hablaría tanto yo de un tiempo específico, sí te hablaría de hacer estas pruebas que en un principio te mencioné, desde un examen general de orina, creatinina, algo que no termina siendo un gasto tan costoso en cuanto a exámenes de primera. Eh, y de ahí dependerá el tiempo que nosotros dar. Lo que sí recomendaría y no solo de primera es pues eso, informar a la gente que se haga periódicamente estudios para medir su función renal y con eso podemos determinar a lo mejor qué tanto tiempo tendríamos
para actuar antes de poder terminar una enfermedad, en un tratamiento institucional. Bien. Y ya nada más para pues concluir este episodio el día de hoy, si en tus manos estuviera el proponer una política pública justamente para este tema, ¿cuál propondrías tú en específico diciendo, esto es 100% algo que va a funcionar para toda la población? Pues creo que enfocarnos principalmente en la atención primaria. Quitar dedo al renglón, la prevención. Yo creo que si prevenimos y educamos a la gente respecto al tema, sería eh, de gran ayuda para el futuro. Como política yo pondría que todas las personas reciban dentro de su educación información acerca de las enfermedades que nos causan que podamos terminar en una terapia de sustitución. Pero muy puntual, o sea, que sea claro, concreto, como decimos, si no hace ejercicio, no es fútbol, cosas así, pero ¿por qué? O sea, al final de la gente ese fundamento de por qué las políticas deben estar enfocadas en el por qué deben ser las cosas. Y eso cambiaría mucho de cómo la gente piensa, ¿no? Si nosotros no inculcamos a las personas el porqué de las cosas, pues a lo mejor la mitad te va a hacer caso y la mitad no te va a hacer caso, porque pues, piensan, ¿por qué? Pues, al final, no, pues me dijeron que es malo, pero pues como a mí no me ha hecho daño, pues, a lo mejor me está engañando, ¿no? A ese punto a veces se puede llegar a caer. En cambio, si tú le dices es malo por esto, yo creo que podrías cambiar, empezar a cambiar un poco la mentalidad de la gente. Es malo, puedes terminar en una terapia funcional y tu vida puede estar mal llamada condenada a estar yendo al hospital 3 veces a la semana, ¿no? Que tengo terapia, te van a poner un catéter, muchas veces ¿no? Del vecino que tiene una tripita en su panza, ¿no? Hablando de un catéter para la diálisis peritoneal y se murió a los meses, ¿no? Al final terminan siendo creencias que la gente, por desinformación, termina siguiendo ese patrón. Pues dentro de las políticas yo consideraría que el dar el porqué de las cosas. Y esto se aplica para todo. Educación, salud, todo lo que implica en la salud. Pues, si tú les das un porqué, entonces de ahí podrías empezar Hacer un plan. a hacer un plan. Muchas gracias. Pues como vimos durante todo este tiempo de la entrevista, la enfermedad renal es una enfermedad silenciosa, muy grave, que actualmente conlleva una preocupación a nivel mundial, no solo nacional, en salud. Entonces, puede costar la vida de las personas. Es una enfermedad bastante costosa, que si bien hay tratamientos, no hay cura como tal. Hay que hacer recalque que cura para esta enfermedad no hay. A pesar de que se haya trasplantado la persona, sigue siendo considerada una enfermedad renal. Entonces, el enfoque principal para poder reducir costos y también para aumentar la sobrevida y la calidad de vida de las personas siempre va a estar enfocado en la prevención, ¿no? Sí, hacer más accesibles también todos estos estudios que puedan facilitar a la persona para evitar su enfermedad, ¿no? También pues, es una parte fundamental comparar el costo que te implica una terapia de sustitución, el costo que te implicaría darle facilidad a una persona que se haga un estudio para detectar en qué grado de función está su riñón
o si ya presentan un daño mayor y poderlo desde ahí atender, ¿no? Entonces, a lo mejor eso te cuesta la mitad del precio de lo que te va a costar ya tenerlos en lista de espera, ¿no? Para recibir una hemodiálisis, una desfibrilación o un trasplante, ¿no? Yo también desde ahí estamos tratando mal el recurso, ¿no? Se da mucho recurso para estas. Ya que están enfermos, pero lo mejor es la posibilidad de que se puedan aprender, que los estudios sean más accesibles, campañas de sentidos, muchas veces son, o sea, hacer lo mismo que por decir un ejemplo, que se con el cáncer de mama, la campaña de cáncer de mama y los estudios van a las colonias, ¿no? A realizar. ¿Por qué no hacerlo con la red? Yo creo que también podría prevenir muchas veces el problema actual en México. Bueno, eso sería todo por el día de hoy. Agradecemos mucho tu participación. Muchas gracias. Una gran participación y ojalá en un futuro podamos contar de nuevo con tu apoyo en caso de que se llegue a dar un tema como estos. Muchas gracias. Muchas gracias. Nos vemos. Hasta luego. Que tengan buen día.